Recientemente en México se llegó a la cifra de 100.000 muertos por esta infección. La pandemia por COVID-19 ha traído consigo diversos efectos. Ha creado y destruido negocios, así como a familias y sus núcleos. Siendo así, veremos los efectos que ha tenido esta pandemia en algunos grupos de la sociedad mexicana, así como qué ha cambiado socialmente tras 10 meses de convivir con esta enfermedad. A los inicios de la pandemia por COVID-19 se esperaba que la cuarentena durase menos tiempo. Las medidas de prevención eran muy pocas, casi nulas. Las fronteras siguen abiertas, puertos, restaurantes y muchos más lugares también, ninguno con medidas precautorias. Incluso se recibió un crucero con gente infectada. La contención del virus tuvo un inicio tardío. Esto, sumado a la desinformación generada en redes sociales o fake news, contribuyeron a que, durante los primeros 4 meses, la propagación no disminuyera. En cambio, aumentó. El presidente no fue el mayor ejemplo para los mexicanos, tampoco la sociedad por sí misma lo era, y se podía observar fácilmente esto en la Ciudad y el Estado de México, entre otros más ejemplos. Mucha gente no acataba ninguna regla e incluso pensaban que era un invento de la élite mundial y de Bill Gates para destruir a la humanidad. Después de los 60.000 muertos, algunos se dieron cuenta, algunos otros no. Así es como la cifra creció a los 100.000 decesos y va en aumento. Pero desestimando las demás causas del porqué, en este reportaje veremos qué ha hecho este virus con la sociedad mexicana y los efectos que deja a su paso, visto desde dos estados que serán Veracruz y Morelos, así como los problemas que la pandemia trajo consigo a la zona costera y a la zona centro-sur del país. Aunque los decesos van a la baja, en Veracruz, los contagios siguen creciendo exponencialmente. Cerca de 42.000 infectados hasta la fecha y más de 6.000 fallecidos son las cifras que reporta la Secretaría de Salud en México. Respecto a otras ocasiones, las carreteras se observan solitarias, poca gente en los negocios y, en general, poco turismo. En Veracruz, más de 260.000 empleos generan ingresos a partir del turismo nacional e internacional. El año pasado tan solo recibieron a más de 2.300.000 turistas, mismos que mueven la economía de los pueblos más turísticos e incluso los menos visitados. Siendo así, Veracruz alcanza el lugar número 4 entre los 32 estados, en lo que a turismo respecta. La derrama económica asciende a 6.707.700.000 pesos a partir de todo esto. Ahora, tomando en cuenta que incluso los pueblos mágicos, los más visitados, dejaron de recibir la afluencia general y por ende menos ingresos, ¿cómo se está viviendo en los lugares menos frecuentados y en el pueblito más escondido aledaño a Palmasola? Palmasola cuenta con un total de 3.144 habitantes. Aquí la gente se mueve cotidianamente. Unos usan cubrebocas, otros no. El comercio no se detiene. Sin embargo, se ha mermado el ingreso que percibían respecto al año anterior. Incluso hay locales que han cerrado o cambiado de ubicación para siquiera obtener el alimento de cada día. Se entrevistó a quien atiende a la ferretería Construrama para saber más del cómo le ha golpeado la pandemia. Soy cajera. La gente, pues, algunos sí tienen miedo y pues están guardados. Sí nos ha afectado mucho por lo mismo, porque mucha gente no sale y pues ya tienen miedo salir a comprar y pues ya no viene la gente igual. Hay mucha gente que se cuida. Todos por lo mismo, por la pandemia dejaron de producir. Por ejemplo, muebles de baño no hay, azulejos no hay, están cerradas, pisos no hay, mucha mercancía pues no trabajan, están cerrados. Esto también ha afectado a los trabajadores. Es un problema que va escalando en cualquier estrato social. Mi trabajo es, soy operador de maquinaria pesada y pues ahora sí, pues a esto me dedico, lo que es maquinaria pesada. Pues como por lo de la pandemia no podemos salir si se nos friega alguna máquina por refacciones y todo eso, pues no podemos casi salir por refacciones por el problema por lo de la pandemia. Por cuestiones de esta enfermedad, pues ahora sí nos pararon por un mes y pues ahora sí por este problema de la pandemia, porque pues no podíamos trabajar, porque pues no podíamos andar en la ciudad, no podíamos andar en los pueblos, no podíamos trabajar más que nada por este tipo de enfermedades, ¿no?
Pues es mi único trabajo, es lo único que a esto me dedico y pues la verdad nomás en esto, a esto me dedico. Con menores ingresos también uno se limita al consumo de bienes y servicios. El comercio formal recibe, a su vez, menor cantidad de gente que busca opciones diferentes para realizar compras. Ya sean mercados o abarrotes informales, se ven afectados gravemente. Todo esto empeora con la falta del turismo. Veracruz, siendo un estado costero, se ve beneficiado por la pesca y venta de mariscos. Sin embargo, los restaurantes se han visto en extremo perjudicados con la llegada del COVID-19. Han bajado las ventas, pues no tenemos movimiento y pues sí ha afectado bastante lo de la pandemia. Principalmente en las ganancias donde no hay pues movimiento, no tenemos trabajo. Aquí hay familias que tienen que comer y pues lo poco que vaya cayendo pues ya es, por mi caso, mi familia que tengo que mantenerlos, entonces sí, obligatoriamente, claro, con sus medidas cuidadosas hasta, si es posible, hasta donde se pueda pasar la pandemia. Sí. Creo que está hasta un poco más difícil está ahorita. En el 2018, la producción pesquera alcanzó los 2.058.995 pesos. A la fecha, la economía de Veracruz ha caído un 16%. El gobierno ha promovido la entrega de créditos de hasta 10,000 pesos para que las pequeñas y medianas empresas inicien su recuperación, aunque algunos no lo han recibido. No sé nada de apoyos. No estoy enterada. No nos han dado nada. El que supuestamente están dando, no. ¿Cuánto es? 10,000 pesos lo que están dando, no nos han dado. No, o sea, no nos hemos dado cuenta, nadie me ha venido aquí. Nos damos cuenta por la tele, porque hemos visto en la tele, pero aquí no ha llegado eso. Con las restricciones y medidas de sanidad todos los hábitos se vieron alcanzados. Esto alcanzó inclusive al transporte público. Vamos a dar un breve vistazo a ello. Como taxistas aquí en Palmasola no ha habido gran casos de coronavirus, por lo tanto nada más es alarma. Si al caso habría 2, 3 máximo en Palmasola. No, la alarma es normal porque pues ahora sí que no fue aquí el brote, fue por otro lado. Y tocante a la chamba sí nos afectó por lo mismo de que pues la gente no sale y no bajó muchísimo la chamba pues. Pues ahora sí que pues cubrirse con los cubrebocas nada más, usar los geles que les habían ahora sí que comunicado el centro de salud. Los locales y comunidades que se ubican en los lugares más concurridos se ven desabastecidos. Tomando en cuenta esto, decidimos movernos unos kilómetros más adentro entre las montañas en un pequeño pueblo llamado Colorado, con un aproximado de 170 habitantes. Aquí no hay ferreterías. El transporte público pasa cada 40 minutos. Algunas veces llega a rebasar la hora entre cada unidad para bajar a Palmasola. Las tiendas se abastecen según vayan llegando los pedidos o los mismos dueños buscan el abastecimiento debido a la ubicación del pueblo. Sin embargo, aquí algo que no se echa de menos es la educación. El pueblo cuenta con una escuela para los niños y jóvenes. Una persona de esta comunidad nos acompañará para platicarnos sobre la escuela. ¿Cuántos grados imparten en esta escuela? 5. ¿Cuántos alumnos asisten en promedio? Ahorita pues eran 8, pero ahorita por lo de la pandemia la verdad pues, ya no hay clases ahorita aquí en el salón. ¿Cómo calificaría el nivel de esta escuela? Pues bien, digo que bien porque hasta ahorita los niños se ve que van bien, han aprendido bien. ¿Cómo vive la educación en casa en esta pandemia? Pues ahora sí con esta situación pues ya ve que está muy difícil, no hay salidas, todo a base de internet, con las computadoras, los teléfonos, así como estudian ahorita los niños. Y ahorita sí lo que nos afecta más que aquí luego con el tiempo, ahorita como están los fríos, nos falla mucho el internet.
esa es la consecuencia que luego los niños no pueden trabajar. Que ahorita son vacaciones, pero días anteriores sí tenían que entregar trabajos y por causa del mal tiempo, pues el internet se corta mucho para acá. ¿Es muy difícil esto de la educación en casa como madre? Pues siento que tan difícil no, porque bueno, no sé, dependiendo de cada alumno, ¿no? Pero yo siento que mis hijas lo han llevado bien, pues la verdad sí van bien en la escuela, llevan buena calificación y como que siento que no se les dificulta tanto. Como te repito, únicamente es por el internet cuando nos falla, ahí es donde ellos luego se atrasan un poco, pero bien. Como pudimos ver, Palmasola no es un sitio, sino muy turístico, algo concurrido. Esto principalmente por transporte de carga, por transporte de ganado, incluso pues hay muchos camioneros. No recibe gente como a manera de turismo, como lo haría lugares donde tienen pueblitos mágicos o muy más llamativos para el turismo. Esto ha contribuido en gran parte a que la pandemia no afecte del todo a los locales. Sin embargo, como ya observamos en el video, hay demasiada incertidumbre en lo que respecta a apoyos económicos, en si la gente va a lograr sobrevivir esta pandemia y sus locales también. Por otro lado tenemos al Colorado, que si bien es un pueblo pequeño, está en el olvido de las comunicaciones con una escuela que ha cerrado y que pese al crudo golpe de la pandemia se sostiene muy bien gracias a que es una comunidad alejada de Palmasola y llega mucho menos gente que pues en Palmasola misma. Aparte, está prácticamente alejada de un alto flujo de personas. La escuela en casa se complica debido a la ausencia de internet, que no es de alta velocidad. Sí hay, pero no es de fibra óptica y pues esto afecta demasiado al estudio que tienen las juventudes en esa comunidad. Aunque una poca velocidad de internet vale más que infectarse en estos tiempos. En este viaje observamos qué es de lo que más carece Veracruz en estos tiempos de pandemia. Ahora vamos a atravesar 3 estados para ver las diferentes carencias y similitudes entre las carencias de un estado y otro ubicado en la zona centro-sur del país. Premiado 3 años consecutivos como excelencia turística hasta el 2018, Morelos, como ya se había mencionado, es un estado ubicado en la zona centro-sur del país. En el 2019 recibieron un aproximado de 200,000 turistas nacionales e internacionales. Su derrama económica fue estimada de 170 millones de pesos. Actualmente Morelos tiene en sus cifras a 8.575 contagiados por el COVID-19 y se registran a 1.384 fallecidos. Al igual que en Veracruz, las carreteras son frecuentadas por un vacío. Por estas fechas lo común era un tráfico muy pesado y aunque es menos la cantidad de turismo que recibe al contrario de Veracruz, es palpable que nada es como el año anterior. En estos momentos estamos cruzando por Cuernavaca, sin embargo, al igual que en Veracruz, esta visita no se enfocará a los lugares más turísticos, se enfocará a una pequeña ciudad llamada Puente de Ixtla. La ciudad de Puente de Ixtla es habitada por 56.410 personas, muchas más que en Veracruz, por lo tanto, serán más notables aquí los estragos del coronavirus, o por lo menos, eso se piensa hasta ahora. La gente luce activa, pero sin dudas es una cantidad menor a cuando no se esparcía el COVID por estos lares. Seguiremos el esquema de entrevistas realizando nuestra primera visita al local Eléctrica y Cerrajería Iturbide, para saber qué les ha traído la pandemia. No, ha disminuido más del 50%, tanto que no podemos salir adelante y ahorita pues, la gente, hay unas personas que pues, están alarmadas y otras personas que no lo toman en serio esto. Los días son duros en el trabajo. Es casi un sacrificio trabajar de este modo. Es un riesgo que pocos están dispuestos a correr. Sin embargo, quienes también corren riesgos son los trabajadores que frecuentan el local. Ellos también tienen algo que contar. ¿Cuál es su trabajo? Soy campesino. ¿Le ha sido complicado mantenerse en su empleo a causa de la pandemia? Sí, porque pues nos quita muchas cosas de las compras, por ejemplo los trabajos, se nos hace más trabajoso trabajar. ¿Cuál es el principal trabajo que dejó de realizar que le dejaba más ganancias si es que perdió su empleo anterior que tenía? Anterior, pues
Es porque, por ejemplo, trabajamos y nos trabajamos, cortan la gente. Trabajamos en el campo, pero nos cortan porque hay veces y ya no es la misma gente. La gente se empieza a espantar y la gente pues, se va a otro lado, ya no trabaja. Y por uno pagamos todo, ya no hay trabajo para aquí, ya no hay trabajo para acá ni para nosotros. ¿Y esa es su única fuente de ingresos? Pues sí, porque pues, soy campesino, siembro y me mantengo en el campo de lo que yo siembro. Aquí, en Puente de Ixtla, ciertos puestos se ven con menos cantidad de consumidores, como en Veracruz, debido al bajo ingreso que ciertas familias perciben, haciendo de esto un mal efecto de poco en poco, mejor conocido como el efecto bola de nieve. Esto aún peor con el comercio informal, como es el caso de nuestra siguiente entrevista. ¿Ha visto con la misma frecuencia la gente que le solía comprar? Sí, algunos clientes sí y algunos no, y algunos son nuevos, pero algunos sí los he visto con frecuencia. ¿Cómo la pandemia ha afectado a sus ingresos? No, sí, de que sí afectó desde que inició, sí me ha afectado. Pues no, de que sí afecta no tan solo a mí, a muchos como comerciantes, ha afectado mucho. Y es como todo, la pandemia afecta a muchos y beneficia a otros, porque sí hay muchos que salen beneficiados y muchos perjudicados. ¿Cómo ha visto a la gente actuar ante esto? La gente ahora como pues hay gente que sí lo ve con responsabilidad y hay gente que no, le entra por un lado, sale por otro y siguen igual. ¿Ha sentido temor por infectarse mientras comercia? No, pues eso siempre he sentido, se siente pues el miedo, el temor, la preocupación, porque se imagina, tenemos en mente que pues no hay cura. Los medios de comunicación dan a entender que no hay cura, inclusive si hablamos de la vacuna no nos va a quitar el bicho, no lo va a matar, simplemente lo va como a controlar, como a dormir, y el bicho ahí va a estar, es un bicho que llegó para quedarse. ¿Seguirá comercializando su producto? Pues mientras pueda, sí, mientras me den el permiso, pues sí. Ya si en su momento el bicho nos ataca sabroso y bonito, me van a decir que no, porque así como un mes que no vine a vender, un mes, 2 meses. Los locales no han recibido un estímulo económico por parte de las autoridades municipales o por el gobierno del estado como era de esperarse. Ahora nos dirigimos a una pequeña colonia llamada Valle Bonito. Está un poco distanciada de Puente de Ixtla y cuenta con 320 habitantes. Vamos a ver qué nos espera. Aquí encontramos que más que ser una colonia muy habitada como Colorado en Veracruz, hallamos que hay más servicios, aunque más carencias. En este lugar no hay escuelas. La más cercana queda aproximadamente a media hora. Sí, es la que está prácticamente en la entrada de Puente de Ixtla. Hay más, pero esa es la más cercana. Entrevistamos a un niño de primaria para que nos cuente lo que es vivir tan alejado de una escuela y qué le ha generado no ver a sus compañeros de la misma. No quiero que estén tan lejos, quiero quedarme aquí, no quiero que se vaya a la escuela para otro lugar. Y aquí quiero que esté aquí en Puente donde estoy viviendo yo, y que siga yendo a esa escuela. No tomo clase en línea, no hay internet y tomo clases en copias. Me encantó la cuarentena. Lo que más extraño son mis amigos de la escuela y a mi profa y a todos mis amigos que van en mi salón. La gente para comprar productos, bebidas y chatarra acude a 2 tiendas ubicadas aquí. Pero vamos a una que está ubicada más al centro de la colonia para ver qué nos pueden decir sobre su experiencia como vendedores en la actual pandemia. ¿Qué tal le va con las ventas? Pues las ventas sí bajaron bastante por lo de la misma, pues de la gente que no, que es del mismo del trabajo, pues que no hay ¿cómo se dice? Dinero, pues para más que nada para seguir comprando. Y por lo mismo del trabajo que no hay, pues también bajaron las ventas. ¿Qué problemas ha tenido con el negocio a causa de la pandemia? Pues ya no se vende lo mismo, ya no
a veces muchos proveedores ya no vienen a surtirnos por lo mismo de que ya no hay producto. ¿Sufrió desabasto en algún momento durante la pandemia? Sí, en algún momento por lo mucho de que las empresas grandes cerraron y pues ya no teníamos producto y pues en las tiendas pues ya no lo encontrabas y si lo encontrabas estaba ya más caro, subía todo de precio y sí, en algún momento se subió pues de desabastos. Ahorita ya un poquito se va regularizando, pero sí tuvimos problemas. Aquí mismo en la colonia quienes trabajan lo hacen generalmente fuera de la misma, siendo Puente de Ixtla la mayor fuente de empleo. Entrevistamos a un chofer que vive en Valle Bonito para saber qué hábitos, al igual que el chofer de servicio público en Veracruz, ha cambiado, y han cambiado sus pasajeros, así como si percibe la misma cantidad de gente que aborda su unidad. ¿Disminuyó la cantidad de gente que aborda su unidad día a día? Pues sí, algo. ¿Qué rango de edad cree que tenían las personas que más frecuentaban el uso de su unidad? Pues cuando antes del coronavirus, los escuelantes, personas grandes, de mayor de edad. ¿Cuánto le toma hacer un recorrido de Puente de Ixtla a Valle Bonito? De Puente de Ixtla a Valle Bonito, pues depende, porque pues depende del conductor y cómo maneje uno, porque pues te puedes hacer de allá hacia acá unos 20 minutos y de vuelta 40 máximo. Como conductor, ¿qué hábitos ha cambiado? Pues como conductor ha cambiado de que pues el uso de cubrebocas, ponerse gel antibacterial en las manos, tener la unidad limpio, más que nada eso es lo que la prioridad que le da uno del carro pues para el cliente. ¿Qué han cambiado los pasajeros con la llegada del COVID? Por eso que por parte de protección, usar cubrebocas, no exceder en las unidades de personas más que 4 pasajeros y pues usar gel porque es lo principal que usan. No solo estos personajes han sido afectados, también faltaba la voz de una mujer cuyo trabajo era vender comida a los habitantes de sus alrededores, aunque ahora no obtiene más ingresos de ello. Vamos a ver por qué. Dejé de vender porque pues no había dinero y pues lo poco que yo hacía me iba quedando todo y pues únicamente pues eso fue lo que yo dejé de vender y de ahí pues dije ya no voy a hacer nada porque no tiene ningún caso que yo haga mis cosas y ahí me queden, ¿eh? Me afectó y me sigue afectando todavía porque no puedo hacer todavía pues cosas porque digo ¿para qué hago? Para que me queden, mejor no. A la semana ganaba muy poco, no ganaba mucho más que, pues pueda decir, cuando vendía bien, que terminaba, pues ahí donde yo me reponía y cuando no, a veces 100 pesos, 120, eso era todo lo que me quedaba de la venta, pues que vendía. Aproximadamente será en octubre. Mi esposo nada más está trabajando, que con los helados, los charrones, con eso nos está sacando adelante, nos está manteniendo. Y nomás lo de él, porque yo ahorita pues yo no trabajo. Basta ya de que pues no hay dinero y no hay de qué forma buscar, porque pues como digo, me voy a trabajar, no hay trabajo. ¿Por qué? Por lo mismo después de que no hay dinero. Y a lo mismo pues aquí no la vamos sobrellevando pues. Se escuchan que ya entra el año, que ya se va a componer, que ya va a estar más mejor este año. ¿Eh? Hace no mucho, en México se llegó a la cifra de 100.000 muertos por esta infección. La pandemia por COVID-19 ha traído consigo diversos efectos. A inicios de la pandemia se esperaba que la cuarentena durase menos tiempo y las medidas de prevención eran muy pocas, casi nulas. Hoy, tras casi un año de convivir con esta incesable cuarentena, también. Mucha gente no acata el uso del cubrebocas, siguen habiendo fake news en grandes cantidades y una que otra idea returbia de Pati Navidad en Twitter. Las vidas de las personas se vuelven un poco más difíciles con cada día que pasa. Como diferencia principal entre Veracruz y Morelos, hallamos que la ubicación geográfica es favorable para Veracruz, pues obtiene mucho dinero del turismo y sumado a esto, es un estado costero, por lo que la pesca les ayuda grandemente a generar empleos ahí. Palmasola sigue siendo frecuentada, pero no por el turismo, sino más por el transporte de carga, cosa que les ha ayudado a no rebasar los 5 infectados, pero que, visto desde otra manera, no ha ayudado a que los negocios saquen más ganancias de lo habitual.
La comunidad del Colorado, al vivir prácticamente alejada y tener un sustento casi propio, se ve intacta de alguna manera por la pandemia, hablando en términos de contagios en la zona, aunque lo que pesa es la escuela en casa debido a la falta de un internet de alta velocidad. Por otra parte, en Puente de Ixtla, Morelos, se observan los estragos de una sociedad que, aún estando en semáforo rojo de manera frecuente, llegan a relajar sus medidas de prevención y los contagios se disparan nuevamente. Resultan severamente perjudicados quienes no tienen un comercio formal o trabajo formal. Con la cantidad de habitantes, a diferencia de Palmasola, y la constante visita a los mercados por parte de los mismos, hace que no cese. Todo es de primera necesidad, y es que lo es. Todos los locales donde los pobladores se juntan para abastecerse es en el único mercado que hay, lo que genera aglutinaciones. La comunidad de Valle Bonito es muy similar a la comunidad del Colorado, aunque cuenta con una gran diferencia de que no hay fuentes de empleo cerca de ahí ni escuelas que impartan grados individualmente. La principal fuerza económica y la educativa la tienen a unos cuantos kilómetros y es Puente de Ixtla. El COVID no discrimina ubicación, no discrimina estratos o color de piel. Uno tiene que discriminar al COVID. Algo muy en claro que nos deja esta pandemia es que podríamos saber lo suficiente de ella por vivir así ya casi un año. Pero también nos dice que o no aprendemos rápido o simplemente no valoramos e ignoramos nuestra salud. Importando nada cualquier comentario ególatra de Salinas Pliego, la gente pide ayuda desesperada. Unos cuantos se ponen la corbata con esta pandemia mientras que la población tiene que vivir, o sobrevivir mejor dicho, en la incertidumbre de nuestro sistema de salud en México. Este video está dedicado a los que perdieron su empleo, a los doctores, a los que están en recuperación, a las víctimas del coronavirus, a quienes lucharon y lo siguen haciendo diariamente para sostener a sus familias durante esta pandemia, a todo el país.